Buenos días tengan ustedes estudiantes, espero que cada uno de ustedes, igual que su familia, se encuentren bien de salud y protéjanse por favor. Vamos a iniciar las clases de literatura hablando de una de las más famosas obras escritas por Homero, La Odisea, máxima obra de la literatura griega. La literatura griega, la Odisea. La Odisea es un campo de lucha entre las inclemencias de la naturaleza y el hombre audaz, entre los peligros físicos y morales, y el hombre inteligente y astuto de la época griega. Odiseo no se deja arrastrar por un destino fatal o por la superstición. Hace frente al destino, a los peligros, a las catástrofes, con paciencia, con la prudencia y con el ingenio que lo hacen madurar, la tenacidad, la energía frente a las dificultades. Es la cualidad más sobresaliente de este héroe en el que los griegos veían sin duda a un prototipo de la decisión y del coraje, pero a la vez destaca su inteligencia y rapidez de reflexión, con la que inventa argucias y la sabiduría de sus consejos y de sus decisiones, consiguiendo siempre su propósito. Características de la Odisea. Su tema central, el regreso de Odiseo a Ítaca, su ciudad natal, al término de la guerra de Troya. El género, épico, su especie, epopeya. La obra está dividida en 24 cantos, reúne 12.110 versos. Se inicia con la liberación de Odiseo de la isla de Calipso o Gigia. Finaliza con el reencuentro de Odiseo con Penélope, su esposa, y con su pueblo, incluido también su hijo Telémaco. Personajes arquetipo: Odiseo, que muestra astucia; Penélope, fidelidad; Eumeo y Argos, lealtad. Personajes principales: Ulises o Odiseo, rey de Ítaca; Penélope, esposa de Ulises; Telémaco, hija de Ulises; Poseidón, dios del mar; Zeus, dios del Olimpo; Atenea, diosa de la sabiduría. Personajes secundarios: las Náucicas, hijas de Alcino; Polifemo, cíclope; Circe, diosa de las artimañas; Néstor, rey de Pilos; Pisístrato, hijo de Néstor; Alcino, rey de los Feacios; Calipso, ninfa inmortal; y Eumeo, criado de Ulises. Antecedentes de la Odisea. Al terminar la guerra con Troya, los jefes griegos, que se habían encargado de cercar la ciudad y posteriormente destruirla, vuelven a sus tierras en Grecia. Uno de ellos es Ulises, quien tiene que regresar a su reino en Ítaca, de donde había salido hace años, y donde lo espera su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Sin embargo, el destino se obstina en presentarle una serie de obstáculos que dificultan su regreso a casa, a donde llega después de años de ausencia. La Odisea. Argumento. Narra el regreso del héroe griego Odiseo, Ulises en la tradición latina, de la guerra de Troya. En las escenas iniciales se relata el desorden en que ha quedado sumida la casa de Odiseo tras su larga ausencia. Un grupo de pretendientes de su esposa Penélope está acabando con sus propiedades. A continuación, la historia se centra en el propio héroe. El relato abarca sus 10 años de viaje, en el curso de los cuales se enfrenta a diversos peligros, como el cíclope devorador de hombres, Polifemo, y a amenazas tan sutiles como la que representa la diosa Calipso, que le promete la inmortalidad si renuncia a volver a casa. La segunda mitad del poema comienza con la llegada de Odiseo a su isla natal, Ítaca. Aquí, haciendo gala de una sangre fría y una paciencia infinita,
pone a prueba la lealtad de sus sirvientes, trama y lleva a efecto una sangrienta venganza contra los pretendientes de Penélope, y se reúne de nuevo con su hijo, su esposa y su anciano padre. Resumen de la Odisea. Canto 1. Los dioses deciden que es hora de que Odiseo vuelva a casa, luego de 7 años de permanencia en la isla Ogygia, con la ninfa Calipso. Atenea viaja a Ítaca y anuncia a Telémaco, hijo del héroe, que su padre está vivo. Este viaja a ver a Néstor y Menelao para pedir noticias. Los pretendientes se alojan en la casa de Penélope y gozan de la comida y del canto de Efemio. Telémaco anuncia que convocará al pueblo al día siguiente. Canto 2. Telémaco se queja ante la asamblea de las actitudes de los pretendientes. Consigue así el apoyo para salir en un navío en busca de noticias de su padre. Atenea lo ayuda. Canto 3. Néstor recibe a Telémaco, pero no tiene noticias de Odiseo. Parte en compañía de Pisístrato, hijo de Néstor, rumbo a Esparta. Canto 4. Menelao y Helena reciben a Telémaco en medio de las bodas de su hija Hermiona y Pirro, hijo de Aquiles. Se sabe que Odiseo vive y es cautivo de la ninfa Calipso. Los pretendientes, ante la ausencia de Telémaco, preparan una emboscada. Penélope tiene un sueño en el que se anuncia el regreso de su amado. Canto 5. Menelao y Helena reciben a Telémaco en medio de las bodas de su hija. Calipso deja partir a Odiseo. Este se construye una balsa y enrumba a su hogar. Luego de días divisa las costas de las islas de los Feacios, a la que llega a pesar de tormenta desatada por Poseidón. Fatigado, duerme cerca de la desembocadura del río. Canto 6. Náusica, hija del rey de los Feacios, inspirada por Atenea, llega al río a lavar. La risa de las jóvenes despierta a Odiseo y éste implora por ayuda. Náusica le da alimento, lo viste y le dice cómo llegar a la isla a pedir ayuda al rey. Canto 7. Odiseo en el palacio de Alcino es recibido por el rey de los Feacios. Fue guiado hasta allá por Atenea y le invita al banquete que se va a celebrar. Odiseo cuenta con todo lo acaecido hasta ese momento, con lo que el rey queda impresionado. Este le ofrece la mano de su hija, mas Odiseo no acepta, por la que el rey cambia su ofrecimiento por ayudarlo a llegar a su isla. Canto 8. Odiseo, agasajado por los Feacios, se celebra una fiesta en el palacio en honor del huésped que aún no se ha presentado, tras una competición de atletismo, en la que Odiseo asombra al público con un gran lanzamiento de disco. Comienza el banquete. El Aedo de Módoco ameniza la comida con un canto sobre la guerra de Troya. Al hablar del episodio del caballo de Troya, Odiseo rompe a llorar y el rey manda al Aedo que deje de cantar y pregunta al huésped sobre su verdadera identidad. Canto 9. El héroe enumera sus aventuras: la toma de Troya, el imperio de los Cicones, el mundo de los comedores de loto y la isla de los cíclopes. Canto 10. Odiseo llega a la isla de Olo, vive una aventura con Circe en la isla de Ea, donde sus amigos son convertidos en cerdos, viaja por el país de los cimerios a evocar el alma de los muertos.
Canto 11. La sombra de Tiresias le descubre acontecimientos futuros. Odiseo puede hablar con la sombra de su madre y la de los jefes griegos, pero las sombras son tantas que Odiseo huye espantado. Canto 12. Circe, a quien nuevamente ve, le aconseja para que pueda escapar de las sirenas y de los monstruos Caribdis y Escila, que asesinaron a 6 compañeros que cometieron el sacrilegio de comer los bueyes del sol. Una tempestad acaba con la tripulación, solo Odiseo sobrevive. Canto 13. Los feacios ayudan a Odiseo y viajan de noche en una embarcación hasta su reino. Dejan a Odiseo mientras duerme. Atenea se presenta y le da instrucciones para luchar contra los pretendientes. Lo disfraza de mendigo. Canto 14. Odiseo va a los establos del palacio donde conversa con Eumeo, el porquero, a quien no se da a conocer. Él le cuenta lo triste que está por la ausencia de Odiseo y la presencia de los pretendientes. Canto 15. Telémaco regresa a Ítaca. Atenea aconseja al joven Telémaco salir de Esparta y regresa a su hogar. Mientras tanto, Eumeo relata su vida y sus orígenes al mendigo y de cómo llegó a servicio de Odiseo. Canto 16. Telémaco reconoce a Odiseo. Gracias a la ayuda de la diosa, el joven consigue eludir la trampa que los pretendientes le habían preparado a la entrada de la isla. Una vez en tierra, se dirige por consejo de la diosa a la casa de Eumeo, donde conoce al supuesto mendigo. Cuando Eumeo marcha a casa de Penélope a darle la noticia de regreso de su hijo, Odiseo revela su identidad a Telémaco, asegurándole que en verdad es su padre, a quien no ve desde hace 20 años. Tras un fuerte abrazo, planean la venganza con la ayuda de Zeus y Atenea. Canto 17. Odiseo mendiga entre los pretendientes. Al día siguiente, Odiseo, de nuevo como mendigo, se dirige a su palacio. Solo es reconocido por su perro Argos, que ya viejo fallece frente a su amo. A pedir comida a los pretendientes, es humillado e incluso golpeado. Canto 18. Los pretendientes vejan a Odiseo. Aparece un mendigo real llamado Iro, quien solía pasearse por el palacio. Este, riéndose de Odiseo, le reta una pelea. Los pretendientes aceptan que el ganador se junte a comer con ellos. Odiseo, tras quitarse su manta y dejar ver sus músculos, gana fácilmente al mendigo. A pesar de la victoria, ha de seguir soportando las vejaciones de los orgullosos pretendientes. Canto 19. La esclava Euriclea reconoce a Odiseo. Odiseo, ocultando su verdadera identidad, mantiene una larga conversación con Penélope, quien ordena a su criada Euriclea que le bañe. Esta, que fue enfermera del héroe cuando era niño, reconoce su cicatriz que a Odiseo en su juventud le hizo un jabalí cuando se encontraba cazando en el monte Parnaso. La esclava pues reconoce a su amo, que le ha hecho guardar silencio para no hacer fracasar los planes de venganza. Canto 20. La última cena de los pretendientes. Al día siguiente, Odiseo pide una señal y Zeus lanza un trueno en medio del cielo azul. Este gesto es entendido por uno de sus sirvientes como una señal de victoria contra los pretendientes. Odiseo aprovecha para ver quién es fiel al desaparecido rey y librarse así de la venganza. Un profeta, amigo de Telémaco, advierte a los pretendientes que pronto los muros se mancharán de sangre. A pesar de que alguno de ellos cree la profecía y huye, la gran mayoría de ellos se ríe de la adivinación. Canto 21.
El certamen del arco aparece. Penélope con su arco que Odiseo dejó en casa a su marcha a Troya. Promete a los pretendientes que se casará con aquel que consiga hacer pasar la flecha por los ojos de 12 hachas alienadas, una tras otra. Los pretendientes lo intentan, pero ni siquiera son capaces de tensar el arco. Odiseo pide participar en la prueba. Ante la negativa de los demás, tras la insistencia de Telémaco, le es permitido intentarlo. Con suma facilidad, Odiseo tensa el arco y consigue hacer pasar la flecha por los ojos de las hachas. Ante el asombro de los presentes, a la señal de su padre, Telémaco se arma, preparándose para la lucha final. Canto 22. La venganza. Antino, jefe de los pretendientes, se encuentra bebiendo cuando Odiseo le atraviesa la garganta con una lanza, dándole muerte. Ante las quejas de los demás, Odiseo responde con amenazadoras palabras y los pretendientes temen por sus vidas. Se inicia la lucha feroz, con los numerosos pretendientes por un lado y Odiseo y su hijo y sus 2 fieles criados por otro. Melantio, infiel cabrero de Odiseo, consigue armas, pero gracias a la ayuda de Atena, todas aquellas que traicionaron a Odiseo van muriendo uno por uno. Los esclavos son colgados de cuello en el patio del palacio, mientras que Melantio es cortado en cachos para que coman los perros. Odiseo manda a Euriclia que haga fuego y limpie el patio con azufre. La esclava avisa a las mujeres que fueron fieles al héroe que abracen a su amo. Canto 23. Penélope reconoce a Odiseo. Para que los vecinos no sospechen de lo ocurrido, Odiseo manda a los presentes que vistan sus mejores trajes y bailen, y el héroe se presenta a Penélope, pero ella no le reconoce. Entonces Odiseo describe el hecho conyugal del matrimonio, y como lo hizo él mismo de un olivo. Penélope, convencida ya, abraza a su esposo, que le narra su aventura y le cuenta que aún tendrá que hacer otro viaje antes de terminar su vida en una tranquila vejez. Canto 24. El pacto. Las almas de los muertos viajan a Hades, donde cuentan lo ocurrido a Agamenón y Aquiles, compañeros del héroe en la expedición de los aqueos a Troya. Odiseo marcha a casa de su padre, Laertes, que se encuentra trabajando en la huerta. El hombre se encuentra envejecido y apenado por la larga ausencia de su hijo. Para ser reconocido, Odiseo le muestra la cicatriz y recuerda los árboles que en su infancia le regaló su padre. Mientras los familiares de los pretendientes se juntan en asamblea y piden venganza por la muerte de los suyos, Odiseo, su hijo y su padre, que se encuentran en casa de este, aceptan el reto y da comienzo la lucha. Laertes dispara una lanza que mata al padre de Antino, pero en ese momento cesa la lucha e interviene la diosa Atenea, que anima a los itacenses a llegar a un pacto para que juntos vivan en paz durante los años venideros. Bueno, estudiantes, les hemos resumido capítulo a capítulo la obra de la Odisea. Ahora le toca a ustedes leer. Leer es fuente de cultura. Si ustedes no leen, no aprenden. Así que les invito a leer este capítulo que es interesante. Odiseo cuenta su aventura con el Cíclope. Es muy interesante y es para inteligentes. Así que les dejo esta labor de cómo Odiseo ingresa a la casa del Cíclope y cómo sale victorioso, ya que este Cíclope se comía a los hombres. Tenía sus hermanos, tenía un solo ojo. Cómo Odiseo puede escapar, utilizando más que nada su astucia. Les invito también a resolver las páginas 63, 64 y 65. Les pido que se cuiden, que se protejan y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias.